Buenos días, mi nombre es Valeria Barragán y el día de hoy estoy aquí para compartir y hablar sobre un tema muy interesante con ustedes el día de hoy, que es el derecho al trabajo como hecho social. Concepto. Para seguir hablando sobre el derecho al trabajo como hecho social hay que llegar a un concepto o hay que hablar sobre el concepto inicial que está detrás de este tema tan interesante. El derecho del trabajo es reconocido como un hecho social fundamental debido a un ordenamiento jurídico en muchos países, incluyendo a nuestro país Venezuela. Según estudios, el trabajo no solamente debe ser visto como una actividad económica, sino también en su dimensión social, ya que el progreso de lo económico y social de la humanidad está estrechamente ligado a la comprensión a la naturaleza social del trabajo, es decir, para crear una sociedad, para crear una economía mundial, un ordenamiento, debe haber una fluidez. En este aspecto, la fluidez la crean nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, las personas que viven en una ciudad limitada, o en este caso, en un mundo, ya que en cada país, como lo había dicho anteriormente, se encuentra regido por un ordenamiento jurídico un poco distinto, pero simplemente con la misma teoría. Que el trabajo no solamente debe ser visto como una actividad social, como un deber, como un derecho, sino también debe ser visto desde una dimensión económica, de una dimensión social, de una dimensión natural, más que todo. El origen del derecho al trabajo como hecho social es un tema amplio, ya que no se tiene un estimado desde los inicios de desarrollo, digamos. Los, los antecedentes del derecho a trabajo existen o se remontan a las antiguas civilizaciones donde ya existían normas que se regían y que se regulaban las manos de obra y además con ellos los salarios. Sin embargo, el derecho al trabajo como una rama jurídica propia surge a finales del siglo XIX en respuesta a condiciones laborales en la Revolución Industrial. Es decir, que a partir de este periodo o simplemente anteriormente se tenía un tipo de estimado o una estima hacia el trabajo solamente, pero no estaba regido, digamos, por una rama jurídica, por una rama digamos, que lo respaldara hasta la revolución industrial, ya que en ese tiempo la necesidad de proteger fue tanto la necesidad de proteger a los trabajadores de la explotación laboral y además de las injusticias con respecto a mejorar sus condiciones de vida. Los fundamentos y las fuentes del derecho laboral. Los fundamentos del derecho laboral en el mundo de Venezuela se basan en principios de justicia social, en protección a los trabajadores y la búsqueda de un equilibrio entre los intereses del empleador, tanto del interés del trabajador a nivel global. El derecho laboral se ha desarrollado para garantizar condiciones sumamente dignas con respecto a la parte de seguridad en el empleo y la promoción de la negociación colectiva. El derecho laboral se rige por un tipo de fundamentos, por ejemplo, la protección al trabajador. Se busca equilibrar tanto las condiciones favorables o los beneficios entre el trabajador y el empleador, quien generalmente tiene una posición más fuerte o rige un puesto más fuerte jerárquicamente arriba del trabajador. Justicia social. El derecho laboral promueve la igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo. Dignidad humana. Se refiere a asegurar que el trabajo contribuye al desarrollo integral del ser humano y social. Es decir, que sea digno de una persona que sea digno de una persona que aporte también, que es un trabajo que aporte a la creación o al desarrollo de una sociedad y a la del mismo. En Venezuela contamos con diferentes tipos de fuentes donde podemos conseguir este tipo de fundamentos y confirmarlos, que además se rigen allí. Por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 garantiza el derecho al trabajo y establece los principios de protección, intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el LOT, que desarrolla los derechos laborales que están actualmente regidos en el país, que actualmente están en bases.
Tratados internacionales. Venezuela es parte de varios convenios internacionales que influyen en su legislación laboral. Jurisprudencia. Las decisiones de los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela en materia laboral también son una fuente importante. Convenios colectivos. Acuerdos entre empleados y sindicatos que establecen condiciones de trabajo específicas para una empresa o sectores. Ahora hablaremos sobre el derecho laboral como rama jurídica y su relación con otras disciplinas. Exactamente por lo mencionado anteriormente, mantiene una relación con otras áreas del conocimiento y ramas del derecho. Esta interacción es esencial para su desarrollo y aplicación efectiva, además por la ayuda de la actividad o de la fluidez entre ellos. A continuación, se describen algunas de las relaciones más significativas. Con el derecho constitucional. El derecho laboral se fundamenta en los principios y normas establecidas con la Constitución de cada país. Por lo tanto, tiene que tener en conjunto, digamos, una relación con el derecho constitucional. En este caso, con el derecho civil, las relaciones laborales a menudo involucran aspectos contractuales o aspectos retroactivos que se rigen por los principios del derecho civil. Con el derecho administrativo. El derecho laboral interactúa con el derecho administrativo en lo que respecta a las regulaciones y funcionamiento de los servicios públicos relacionados con el aspecto laboral, como las inspecciones de trabajo, las inspecciones laborales y la administración de la seguridad social. Con el derecho penal. Existen delitos específicos en la rama laboral, como por ejemplo fraudeo y violación de normas, violación de contrato, violación de seguridad, de higiene, violación de derechos hacia un compañero, una persona de este vínculo laboral, que también en este caso se involucraría con el derecho penal, con el derecho internacional. Recordemos que el derecho laboral, aparte de regirse por otro tipo de principios o por otro tipo de fundamentos, también está regido por por tratados internacionales. En este caso, el derecho laboral se ha influenciado por tratados y convenios internacionales, específicamente aquellos promulgados por la Organización Internacional del Trabajo, el OIT. En Venezuela, en la participación del Estado con respecto al derecho laboral, o al trabajo, la participación del Estado en Venezuela es muy importante. Se manifiesta de diferentes maneras, no solamente de una sola manera, sino que se trabaja de una forma simultánea, reflejando su rol como garante de los derechos laborales y promotor del bienestar social. A continuación, detallaré algunos de los aspectos más importantes con respecto a la participación del Estado en los derechos laborales. Primeramente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución establece un marco legal, también unas bases legales que por ahí se rigen los derechos laborales, consagrando el trabajo como un hecho social y un derecho humano. El Estado, a través de la Constitución, se compromete a garantizar el bienestar y el derecho al trabajo y a promover condiciones laborales justas y equitativas para tanto el empleador como el empleado. Leyes y regulaciones. El Estado venezolano se ha encargado de, a través de los años, promulgar leyes específicas, por ejemplo, como la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras, el LOT, que desarrollan principios constitucionales y establecen las normativas laborales en el país. Es decir, estas leyes y regulaciones se han creado solamente específicamente para abarcar la ramificación de la parte laboral del país, desde la connotación hasta la seguridad social, pasando por la protección contra el despido injustificado. O sea, busca una manera, estas leyes y regulaciones se busca una manera de siempre tener una jerarquía y cumplir con ella, y cumplir con un marco legal específico para poder los trabajadores tener un desarrollo económico efectivo con respecto a sus trabajos. Políticas de rentas y salario mínimo. El Estado interviene en la determinación de políticas salariales, influyendo en la fijación del salario mínimo, que es un estimado para que los trabajadores puedan aspirar, a una ganancia monetaria, en este caso que pueda ser mayor, pero no menor al salario que determina el Estado, y la inamovilidad laboral, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y asegurar
un bienestar o una ganancia, un beneficio a través del trabajo, que también es una forma de recompensar. Inspecciones e incumplimiento. A través de sus organismos administrativos, como los mencionamos anteriormente, el Estado realiza inspecciones laborales para asegurar el cumplimiento de las normativas laborales y sancionar las infracciones. Es decir, que a través de que las leyes tienen regulaciones, un marco legal, tienen bases legales, también en este caso por tenerlas, tienen que seguir. En el caso de que no se cumplan, hay tipos de infracciones que también son descritas, que también están impuestas por el Estado para poder sancionar las infracciones, o digamos, que se crean en este caso. Promoción de la negociación colectiva. El Estado fomenta la negociación colectiva como medio para que los trabajadores y empleadores acuerden condiciones de trabajo, salarios y beneficios que tienen de manera equitativa, tanto como para el empleador como el trabajador. Ahora, a continuación, hablaremos sobre la importancia del estudio del derecho al trabajo y el trabajo como derecho y deber. Primeramente, la importancia del estudio del derecho al trabajo radica en su papel de esencial de poder proteger, defender y saber con especificación los derechos de los trabajadores y la regulación de las relaciones laborales. Conocimiento de derechos y deberes. Es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos y deberes para poder seguir el cumplimiento efectivo de las garantías que les corresponden o de sus beneficios. En este caso de no saber o no estar al tanto, puede haber un poco de confusión y además un aprovechamiento de parte del empleador. Un conocimiento profundo del derecho del trabajo permite a los trabajadores estar mejor informados y preparados para defender o pedir o exigir sus intereses, dependiendo también de lo que ellos, comparten o el beneficio que ellos le dan al empleador. Protección contra la explotación. El estudio del derecho ayuda a prevenir el abuso y la explotación laboral, asegurando que los empleadores respeten las leyes y normativas y los marcos que están impuestos por el Estado. Promoción de la justicia social. El derecho al trabajo busca equilibrar las relaciones entre empleados y empleadores, promoviendo las condiciones de trabajo justas y equitativas. El estudio es esencial para entender cómo se puede lograr una distribución correcta y más ajustada para beneficio del trabajo, no solamente, vuelvo y repito, para el trabajador, sino también para el empleador, y que sea un ambiente laboral armonioso y además que sea un trabajo que crea un beneficio equitativo para ambas partes. El trabajo como el derecho y el deber. El trabajo es considerado tanto un deber como un derecho en muchas sociedades, sistemas jurídicos alrededor del mundo. Como derecho se refiere a la capacidad de una persona para buscar y obtener empleo sin discriminación y en condiciones justas y favorables. Como deber implica la responsabilidad de contribuir al bienestar de la sociedad a través de una actividad productiva. Porque podemos pensar, ¿cómo podemos, este tema enlazarlo con temas también con respecto a la parte del derecho? Como por ejemplo en la parte tributaria, también se puede decir que como un deber apoyar a la sociedad es para su beneficio, es un deber. En este caso, para cumplir este deber, en el ámbito del derecho, en el ámbito social, en el ámbito de un país, en el ámbito mundial, las personas que tienen un trabajo, que tienen una actividad económica, también tienen la potestad de apoyar a la sociedad a través de los tributos. Entonces, esto también podía enlazarse con respecto a la responsabilidad que tiene como un derecho también. La libertad de trabajo como derecho tiene también estas características. La libertad de trabajo. Cada individuo tiene la libertad de elegir su profesión o empleo. No discriminación, condiciones justas. Además, como deber, ayuda en la contribución social, esforzarse por excelencia y la obligación moral. Cabe recalcar que para culminar el día de hoy, cerramos con este tema sumamente importante tanto para la economía de Venezuela como para la economía mundial y para nosotros los jóvenes, que el día de mañana también tenemos estos retos a nivel laboral y es muy importante estar al tanto de este tema
de estas leyes, de estas conversiones, de estas regulaciones, de estos beneficios y de estos deberes también. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, de compartir este tema tan interesante para nosotros los jóvenes, y espero que sea de totalmente su agrado. Hasta una próxima.